llegado a gobernar nuestras vidas como nunca lo habían hecho antes. Y esta situación no es algo que hayamos elegido deliberadamente, es algo que casi se nos ha echado encima. A mí me llamó el dato de las 3 últimas décadas, es decir, de hace 30 años, que empata con la teoría de Brunner, que hace 40 años, esos profesores de hace 40 años están mandados a recordar. Es decir, ¿qué fue lo que cambió hace 40 años? La respuesta está en ese ángulo. Cuando terminó la Guerra Fría, los mercados y el pensamiento mercantil gozaban de un prestigio sin igual. Ningún otro mecanismo para organizar la producción y distribución de bienes había demostrado tanta eficacia en generar bienestar y prosperidad. Pero, y es el pero de Sender, desde que un número creciente de países de todo el mundo ha aceptado los mecanismos del mercado, en el funcionamiento de las economías, algo ha venido sucediendo. Los valores del mercado empezaron entonces a desempeñar un papel cada vez mayor en la vida social. Y la economía fue convirtiéndose en un dominio de dimensiones imperiales. En la actualidad, la lógica del comprar y el vender no se aplica solo a los bienes materiales, sino que gobierna cada vez más otros aspectos de la vida. Es hora de preguntarse si queremos vivir de esa manera. Mientras este señor habla de la era digital, este señor va a hablar de otra era bien rara que estamos viviendo. ¿Cómo llama Sandler la época que estamos viviendo? ¿La era digital? No, la llama la era del triunfalismo del mercado. Dice él que comenzó a principios de la década de 1980, cuando Reagan y Thatcher proclamaron su convicción de que los mercados y los gobiernos tenían la llave de la prosperidad y la libertad de los pueblos. Y continuó en la década de 1990, con el liberalismo favorable a los mercados de Bill Clinton y Tony Blair, que pese a que moderaban sus críticas, consolidaron la teoría del mercado con la fe en los mercados como medio de todo abierto aún más de vida de la desigualdad, al hacer que el dinero adquiera más importancia. Y segundo tema, la corrupción. Es interesante el análisis que él hace de la corrupción, no como nosotros lo hacemos aquí en Colombia. Es otra faceta de la corrupción mucho más interesante. ¿Corrupción en qué sentido? Y pues él sostiene la tendencia corrosiva de los mercados, porque al poner precio a las cosas buenas de la vida, puede corromperlas. El mercado no solo distribuye bienes, sino que expresa y promueve actitudes respecto a las cosas que se intercambian. Coloca varios ejemplos. El primero, en Estados Unidos. Si estás en segundo grado en un colegio de bajo rendimiento escolar, se le paga a los niños $2 por cada libro leído. La respuesta es sí, podrá hacer que los niños lean más, pero enseñará a ver en la lectura una tarea, más que una fuente de satisfacción por sí mismo. Segundo, en Estados Unidos, importantes funcionarios de algunas prestigiosas universidades reconocieron, la de Wall Street Journal, que aceptan estudiantes no muy brillantes por las compensaciones económicas recibidas de sus padres millonarios, o que adjudican plazas para el primer curso escolar al mejor postor para incrementar los beneficios de colegios o universidades. La respuesta es sí, los colegios y las universidades incrementan sus beneficios, pero a la vez minan su integridad y el valor del diploma. En Estados Unidos se contratan mercenarios extranjeros para que combatan en las guerras. La respuesta es sí, ahorran vidas norteamericanas, pero corrompen el significado de la ciudadanía. Contra los economistas que sostienen que los mercados son inertes, que no afectan el significado de los bienes intercambiados, los mercados, dice Sender, sí dejan su marca. En ocasiones los valores mercantiles desplazan a los no mercantiles que merecen ser protegidos. Claro, por supuesto, es muy difícil que estemos todos de acuerdo sobre qué valores y
y por qué merecen ser protegidos determinados valores y en qué condiciones. Ustedes saben que tal vez la crítica al padre padrón de la filosofía del derecho en Colombia, a Rawls con su teoría de la justicia. ¿Para qué meternos con problemas de la vida buena si es mejor de manera procedimental ponernos de acuerdo todos nosotros? Y Sandra le responde: no todos los bienes se valoran o tratan como mercancías. Y va a dar algunos ejemplos. Nos oponemos a la esclavitud porque la trata de personas como mercancías denigran de la dignidad y el respeto de todas ellas. Nos oponemos a llevar al mercado a los niños porque ellos son dignos de amor y de protección. Nos oponemos a pagarle a alguien para que nos sustituya como jurado, en Colombia lo quitaron. Nos oponemos a compra de votos porque son obligaciones ciudadanas y los deberes cívicos no deben considerarse asuntos privados sino responsabilidades públicas. Y entonces dice de manera hermosa: algunas de las cosas buenas de la vida son corrompidas y degradadas si las convertimos en mercancías. La tarea entonces es decidir cómo valorar los bienes en cuestión: la salud, la educación, la vida familiar, la naturaleza, el arte, los deberes cívicos. Para meternos con semejante tema, él dice: tenemos que enfrentar una serie de problemas. El primero, tenemos que reconocer que se trata de cuestiones políticas, no meramente económicas. ¿Durante cuántos años tuvimos que soportar a enésimos ministros en este país diciendo que el debate era de tipo técnico y no ideológico? Segundo problema, para resolverlas tenemos que debatirlas caso por caso. Primero, el significado moral de esos bienes, y segundo, la manera adecuada de valorarlas. Ahora, ideas discrepantes sobre la vida buena, porque si estamos de acuerdo en que comprar y vender ciertos bienes los corrompe y los degrada, hemos de creer que determinadas maneras de valorar esos bienes son más apropiados que otros. Ejemplo, si no permitimos la venta de nuestros hijos o la venta de votos, es por razones morales, porque creemos que vender esas cosas las valora falsamente y cultiva actitudes perversas. Pensar en los límites morales del mercado requiere que razonemos juntos y en público sobre cómo valorar los bienes sociales. La tarea entonces es repensar el papel y el alcance de los mercados en nuestras prácticas sociales, en nuestras relaciones humanas y en la vida cotidiana. Mi pregunta: ¿y cuál es ese sitio para hacer público ese debate que Sandler pide que sea razonado? ¿Cuál sería el lugar privilegiado para hacer un debate público razonado sobre semejantes temas sobre la vida buena? Según Brunner, la universidad no, porque vivimos la era digital. Y si vivimos la era digital, todos nosotros lo sabemos, todos nosotros lo hemos experimentado. Si estamos convencidos de que estamos inmersos dentro de la era digital, todos nosotros lo sabemos. No es solamente el profesor de la Universidad San Martín que baja por internet el currículum de su materia que está en MIT o en Cambridge o en Harvard, sino que el estudiante de la San Martín no va a necesitar de su profesor, porque por internet puede asistir a los cursos de todas las materias imaginables, en todos los campos, y como me dice mi médico personal y Felipe, certificados. Mi médico personal, pobrecito, no le cabe un título más de medicina en su existencia. Otro y esto. Ahorita está tomando uno de Harvard que se llama Las consecuencias del cambio climático en la salud mundial. Y me dice: yo toda mi vida endeudándome hasta el cogote para ir a viajar a estudiar en Harvard,
Y resulta que ahora desde mi casa puedo asistir a un curso por internet certificado por la misma Universidad de Harvard sobre un problema que me hubiera llevado a mí invertir otra vez y volverme a endeudar hasta el cogote por enésima potencia hasta el fin de mis días. Mi hijo, ingeniero de sistemas, está estudiando sueco por internet. Mi generación, la generación de mi padre, decía que no hay cosa más grande que la educación, que a uno no le podían heredar plata, sino le daban educación. El fin de su vida era obtener un título profesional y él lo consiguió. En mi época, en mi generación, eso no se llamaba título profesional, se llamaba con desprecio pregrado. En mi época me dijeron que si quería ser escuchado debería tener especialización y la hice. Y después me dijeron que debía tener maestría y la hice. Y en la época de mi hijo le dicen que tener doctorado es igual a nada. Que lo escuchamos si tiene 2 o 3 postdoctorados. Ahora bien, que Europa y Estados Unidos, tan civilizados, dieron educación a todo el mundo sin importar su condición de clase y su riqueza, una educación igual para todos, de altísima calidad. Según el ranking de las universidades, eso es cierto. A mí siempre me ha preocupado una cosa. Hay un problema en lógica que se plantea bajo el nombre del problema del barbero. El barbero afeita a todos los del pueblo y nadie puede ser afeitado sino por el barbero. La pregunta que se hace en los lógicos es: ¿y quién afeita al barbero? No nos torturemos con ese problema de lógica. Hoy es tan bonito, nos espera una buena comida, etcétera, etcétera. Pero planteémoslo a nivel de nosotros, de universitarios. Nosotros aceptamos que nuestros pares académicos certifiquen que somos una buena universidad. ¿Quién certifica a nuestros pares académicos? Las mejores de Colombia. Hace 10 años di una charla ante un grupo de profesores de esta universidad donde les dije: graben muy bien en sus mentes este momento porque nunca les van a creer que fue posible. En ese momento, en el ranking de las universidades estaba la Nacional. Para vergüenza de los Andes estaba de segunda. ¿Cómo explicarle a un padre de familia que se desmamaba pagando una montonera de plata para hacer estudiar en los Andes cuando podía gratis estudiar en la Nacional? Eso era una ofensa inmensa. Había que desmontar la universidad y lo están logrando. Ahora por primera vez los Andes están primero y los padres pueden descansar. Pero hay otro problema. ¿Y quién certifica a nuestras beneméritas universidades, los Andes, la Nacional, el Rosario, etcétera, etcétera? Sus pares latinoamericanos. Y las estadísticas son abundantes, que es que los Andes está de sexta, etcétera, etcétera. ¿Y quién certifica a sus pares latinoamericanos? Las universidades prestigiosísimas norteamericanas y europeas. Más las norteamericanas, las europeas no aparecen en los 10 primeros, Oxford y Cambridge, y después aparece la Zurich por ahí en el puesto 19. ¿Y quién las certifica a ellas? ¿Quién certifica a Harvard, a Stanford, a Yale, a MIT? La respuesta la sabemos nosotros, el mundo que nos han heredado. ¿Cómo testear a los Andes? Por los 30 años de ministros de Hacienda egresados de allá. ¿Cómo testear a Harvard? Por las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario que todos han estudiado, salido, ingresado y vuelto a enseñar en Harvard. Le decía a un amigo ayer: todos nosotros
tenemos en nuestras generaciones fechas que uno no debe olvidar. El siglo XX tiene unas fechas que son inolvidables: la de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la del crack del 29, la del 9 de abril entre nosotros, las guerras de Vietnam, de Corea, de Afganistán, de Irak, etcétera, etcétera. La caída del muro de Berlín, la disputa sobre cuándo comienza el siglo XXI, si en el 2000 o con la caída de las Torres Gemelas. La disputa de si el siglo XX es un siglo corto o es un siglo largo, si hemos leído Hobsbawm. Y yo le dije a él, si quieren una fecha propia del siglo que a ustedes les va a tocar vivir, esa fecha es mayo del 2013. En esta semana, para vergüenza de la humanidad, podemos afirmar que los seres humanos hemos hecho de la Tierra una planeta no apto para la vida. Las Torres Gemelas son nada en comparación lo de mayo del 2013. Los ecólogos, los etólogos están obsesionados con un tema miserable para la condición humana. ¿Cuánto carbono sobre la atmósfera podemos soportar? En el siglo XIX el nivel de carbono sobre la atmósfera de la Tierra era 280 partes por millón. En el siglo XX se dijo que para garantizar la continuidad de la vida sobre la Tierra, el límite que no debía pasar era de 350 partes por millón. Pues bien, en mayo del 2013, por primera vez en la historia de la humanidad, llegamos a 400 partes por millón, un nivel de saturación de la atmósfera tan solo comparable al Paleolítico. Se calcula que cerca del 2030 se alcanzarán 500 partes por millón y se tendrán que soportar temperaturas no aptas para la vida. Norman Myers predijo que para el 2050 1 de cada 45 personas deberán abandonar su territorio a causa del cambio climático. No hay necesidad de irnos allá. Hoy, en el 2013, 400,000 personas al año mueren directamente por causas provocadas por el cambio climático y hay 40 millones de refugiados ambientales. Y pese a que se demostró que era posible llegar al 2050 con el 100% de energías renovables, el 3 de junio de este año se reunirán en Bonn los líderes del mundo para resolver si lo hacemos o no. Por primera vez sobre la faz de la Tierra, el hombre ha demostrado su absoluta ineptitud para hacer visible la vida sobre la Tierra. Nosotros no vivimos en una era digital. Muchos de ustedes no estarán de acuerdo que vivimos en una era de la sociedad de mercado. Pero todos con gran tristeza en nuestro corazón sabemos que vivimos la era del peligro de la vida sobre la Tierra causada por el propio ser humano. Si no hacemos ese tipo de preguntas, si nuestras universidades no se abren a ese debate público, razonado, sobre las cosas buenas de la vida, sobre el bien común, sobre la vida buena, no mereceremos los pocos instantes que nos quedan de vida en este planeta. Han sido extremadamente amables. Les deseo una feliz noche. ¿Cuánto queda?
Que iban a llamar la atención.